La mañana que Mateo se fue, yo estaba de rodillas fregando las manchas secas de café del suelo de la cocina, esas que quedaron cuando mis manos temblaron demasiado para sostener la taza con firmeza. Mamá, tenemos que hablar, había dicho, y esas 4 palabras hicieron que mi corazón se acelerara como siempre lo hacía estos días, desde que los temblores empezaron a empeorar. Se quedó allí parado con su camisa planchada y sus pantalones de tela, pareciéndose más a su padre cada día, con ese mismo pliegue de decepción entre las cejas. Conseguí el ascenso en Barcelona, dijo, sin mirarme a los ojos. Lo voy a tomar. Me levanté del suelo, agarrándome del mostrador para mantener el equilibrio, tratando de parecer estable, tratando de parecer como la madre que solía perseguirlo por esta misma cocina. ¡Qué maravilloso, cariño! Logré decir, aunque Barcelona estaba a 3.000 kilómetros de distancia de Madrid, 3.000 kilómetros de mí, cambió el peso de un pie al otro, y supe lo que venía antes de que lo dijera. Mamá, creo que esto es lo mejor para ambos. Te estás volviendo demasiado difícil de manejar. Las llamadas constantes, las exigencias de mi tiempo, las citas médicas a las que insistes que te lleve cuando podrías tomar un taxi. Demasiado difícil de manejar. Esas palabras me golpearon más fuerte que cuando el doctor mencionó por primera vez síntomas neurológicos progresivos. Mi propio hijo, el bebé que había criado sola después de que su padre se fuera, pensaba que yo era una carga. Nunca quise ser una carga, susurré, odiando cómo tembló mi voz. No por la condición, sino por el dolor crudo. No digo que seas una carga. Retrocedió, pero ambos sabíamos que eso era exactamente lo que estaba diciendo. Solo necesito espacio para vivir mi vida. Cristina piensa. Por supuesto. Cristina, su novia de 8 meses, que ponía los ojos en blanco cada vez que yo llamaba durante la cena, que había sugerido que tratara de ser más independiente cuando le pedí a Mateo que me ayudara a instalar barras de apoyo en el baño. Las siguientes 3 semanas pasaron en una neblina de cajas empacadas y cenas tensas. Mateo prometió visitar para el Día de Acción de Gracias, Navidad, todas las fiestas, pero sus ojos ya estaban en otro lugar. Ya en Barcelona, con su nueva oficina de esquina y su vida sin su madre, demasiado difícil de manejar. La mañana que se fue, me quedé en la ventana viendo su coche desaparecer por la calle de Alcalá, mis manos presionadas contra el vidrio para detener el temblor. El apartamento se sintió imposiblemente vacío, el silencio tan espeso que podía saborearlo. Fue entonces cuando decidí, si él necesitaba que fuera independiente, entonces independiente sería. No más llamadas a menos que él llamara primero. No más pedir ayuda. No más ser demasiado. Le probaría a mi hijo que podía manejar todo sola, aunque mi cuerpo me estuviera traicionando lentamente, aunque me matara. No olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. La primera semana fue la más difícil. Mi teléfono se quedó en silencio sobre el mostrador de la cocina, y cada vez que pasaba por él, mis dedos picaban por marcar el número de Mateo, solo para escuchar su voz, solo para saber que había llegado sano y salvo. Pero me había hecho una promesa. No sería demasiado nunca más. Cuando el temblor en mi mano derecha me hizo tirar un vaso el martes, barrí los pedazos yo sola, aunque me tomó 40 minutos en mis manos y rodillas. Cuando no pude abrir el frasco nuevo de medicamentos porque mis dedos no cooperaron, pasé 1 hora luchando con él en lugar de llamar al farmacéutico amable que se había ofrecido a ayudar. El orgullo, resultó, es un compañero de cama frío. Para la tercera semana, había desarrollado una rutina. Entrega de comestibles los lunes. Había descubierto cómo pedir en línea después de ver 4 tutoriales de YouTube. Lavandería los miércoles, aunque me tomara 3 viajes bajar una canasta al sótano del edificio. Incluso había logrado asistir sola a mi cita con el neurólogo, tomando 2 autobuses porque la aplicación de taxis me confundía y tenía demasiado orgullo para pedir ayuda a alguien. El doctor Ruiz había fruncido el ceño al ver mis resultados de exámenes. Mencionó algo sobre progresión acelerada, pero apenas escuché. ¿Qué importaba? Estaba manejando las cosas.
Estaba siendo independiente. La llamada de Mateo llegó un jueves por la noche, exactamente 23 días después de que se fuera. Mi corazón saltó cuando vi su nombre en la pantalla y dejé que sonara 3 veces antes de contestar. No quería parecer demasiado ansiosa, demasiado necesitada. Hola, cariño, dije, tratando de mantener mi voz ligera, normal. Mamá, sonaba cansado, distraído. Solo quería saber cómo estás. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo iban las cosas? Mi medicamento me daba náuseas. Había perdido 5 kilos porque cocinar se había vuelto demasiado agotador. Y ayer había llorado en la ducha porque no podía recordar si siempre había estado tan sola o si solo se sentía así ahora. Todo está maravilloso, mentí suavemente, solo viendo el concurso de la tele. ¿Cómo está Barcelona? Habló exactamente 7 minutos sobre su nueva oficina, el restaurante tailandés cerca de su apartamento, cómo Cristina había decorado su sala. Ni una vez preguntó si necesitaba algo. Ni una vez le dije que sí lo necesitaba. Después de que colgamos, me senté en el sofá, mirando la pared donde sus fotos de la infancia colgaban en marcos polvorientos. El silencio presionó contra mis tímpanos. Fue entonces cuando decidí reorganizar las fotos. Algo para mantenerme ocupada, para sentirme útil. Debería haber conseguido la escalera del armario. Debería haber esperado hasta que pasaran los temblores de la tarde. Debería haber hecho muchas cosas diferente. Pero ahora era independiente, ¿verdad? Podía manejar alcanzar un marco mientras estaba parada en los cojines del sofá. En el momento que me estiré hacia arriba, supe que había calculado mal. El temblor llegó fuerte y repentino. Mi pierna derecha cedió. El mundo se inclinó y estaba cayendo, mi cadera golpeando el borde de la mesa de centro con un crujido que resonó por mis huesos. Entonces el suelo se abalanzó hacia mí y todo se volvió blanco, luego negro, luego un tono nauseabundo de gris. Dolor. Eso era todo al principio. Un rayo de agonía irradiando desde mi cadera por todo mi lado izquierdo. Traté de moverme, de levantarme, pero mi cuerpo no cooperó. Los temblores eran peores ahora, sacudidas violentas que enviaban nuevas ondas de dolor por mi cadera lesionada. Mi teléfono. ¿Dónde estaba mi teléfono? Podía verlo allí en el mostrador de la cocina. Podría haber estado en la luna. ¡Ayuda! Le susurré al apartamento vacío, pero mi voz salió apenas como un graznido. La ironía no se me perdió. Había alejado a la única persona que habría notado que faltaba, todo para probar que no era demasiado difícil de manejar. La primera noche fue una neblina de dolor e intentos fallidos de arrastrarme por el piso. Mis uñas rasparon contra la madera mientras traté de tirar de mí hacia adelante, pero cada movimiento enviaba fuego por mi cadera. Debo haberme desmayado en algún momento porque cuando abrí los ojos otra vez, la luz del sol se filtraba por las ventanas. Mi boca se sentía como papel de lija. La botella de agua que había dejado en la mesa de centro había rodado durante mi caída, justo fuera de mi alcance. Me estiré hacia ella hasta que mi visión se manchó, mis dedos quedándose cortos por meras pulgadas. Así es como muero, pensé. No por mi condición, sino por mi propio orgullo obstinado. Para la tarde del primer día, el delirio comenzó a arrastrarse. Podía escuchar la voz de mi madre, muerta hace 15 años, regañándome. Dolores, siempre fuiste demasiado orgullosa para tu propio bien. Me reí, o tal vez lloré. Era difícil saberlo ya. La televisión de mi vecino zumbaba a través de las paredes delgadas, algún programa de concursos con demasiados aplausos. ¿Sabían que estaba aquí, muriendo a 1 metro de donde compartíamos una pared? Los pasos del cartero vinieron y se fueron. La pareja de arriba tuvo su discusión usual de los viernes por la noche sobre dinero. La vida continuó a mi alrededor mientras yo yacía rota en el suelo de mi propia sala, una víctima de mi propia determinación de no ser una carga. El segundo día fue peor. El dolor se había establecido como una presencia constante y moliente, pero era la sed lo que me estaba matando. Mis labios estaban agrietados, mi lengua hinchada. Hacía mucho que había perdido el control de mi vejiga.
La humillación solo otra capa de sufrimiento. En mis momentos más claros, pensé en Mateo. ¿Estaba en el trabajo ahora? ¿Almorzando con Cristina? ¿Se preguntaba siquiera por qué no había llamado? No, por supuesto que no. Me había entrenado bien. Las madres independientes no llaman a sus hijos. Los temblores venían en ondas ahora, cada uno enviando mi cuerpo a espasmos incontrolados que me dejaban jadeando. Durante un episodio particularmente malo, me mordí el labio, saboreando cobre. Esto es como se ve la independencia. Pensé delirante. Esto es lo que obtienes por no ser demasiado. En algún lugar de la neblina de la segunda noche, escuché mi teléfono sonando desde la cocina. El tono de Mateo. Mi bebé estaba llamando y no podía contestar. Traté de gritar. Traté de hacer cualquier sonido que pudiera llegar, pero mi voz se había ido. El timbre paró. Empezó otra vez. Paró. A través de mis lágrimas, podía ver su cara de niño en las fotos esparcidas en el piso, alrededor de mí. Sonrisas sin dientes y fiestas de cumpleaños, primeros días de escuela y juegos de béisbol infantil. Todos esos años de ser todo el uno para el otro, reducidos a esto. Yo, muriendo sola en el piso porque tenía demasiado orgullo para admitir que lo necesitaba, y él, viviendo su nueva vida creyendo que estaba bien. El sonido de llaves en la cerradura me sacó del lugar oscuro hacia donde había estado derivando. Señora López, mi vecina, tenía mi llave de repuesto para emergencias. Las habíamos intercambiado años atrás, cuando su esposo aún estaba vivo. ¿Dolores? Tengo tu correo, querida. Ese cartero amable me pidió que... Su grito cortó el apartamento como un cuchillo. Entonces estaba junto a mí, sus manos curtidas en mi cara, hablando español rápido antes de cambiar al castellano más claro. Dios mío, Dolores. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Traté de responder, pero solo logré un graznido. Ya estaba marcando el 911, su voz temblando mientras daba nuestra dirección. Los paramédicos se movieron como una danza coreografiada alrededor de mí, manos gentiles y voces urgentes. Señora, ¿puede decirme su nombre? Medidores de presión arterial, máscaras de oxígeno, agujas encontrando venas. Me levantaron en la camilla y el dolor explotó a través de mí, como fuegos artificiales. Debo haber gritado porque uno de ellos apretó mi mano. Sé que duele. Vamos a cuidarte. Mientras me sacaban en ruedas, pude vislumbrar mi apartamento. Las fotos esparcidas, la botella de agua aún burlonamente fuera de alcance, la mancha oscura en la madera donde había perdido toda dignidad. La señora López me siguió, agarrando mi teléfono. ¿Debo llamar a alguien? ¿A tu hijo? En el hospital, todo se difuminó. Las radiografías mostraron una cadera fracturada y 2 costillas agrietadas. Deshidratación severa. Estrés renal. Pero fue la cara del doctor Ruiz cuando llegó lo que contó la historia real. Revisó mi expediente, su expresión volviéndose más grave con cada página. Dolores, ¿por qué no me dijiste que los temblores habían empeorado tanto? Tu deterioro muscular. Esta caída no fue solo un accidente. Tu condición ha progresado significativamente. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Necesitas asistencia de tiempo completo ahora. Vivir sola ya no es seguro. Las palabras de las que había estado huyendo finalmente me alcanzaron en ese cuarto de hospital estéril. La señora López había llamado a Mateo usando mi teléfono 14 veces, me dijo después, antes de que finalmente contestara. Le dije que estabas en el hospital, que habías estado en el piso por días. Se quedó muy callado. Me dio palmaditas en la mano, sus ojos llenos de la lástima que había pasado meses tratando de evitar. Viene a casa. A través de la neblina de morfina, sentí algo cambiar dentro de mí. Alivio mezclado con temor. Mi niño venía a casa, pero no porque me extrañara o quisiera verme. Venía porque me había convertido exactamente en lo que había tratado tanto de no ser. Una emergencia, una crisis, una carga demasiado pesada para ignorar.
La madre independiente que podía manejar todo casi había muerto tratando de probar un punto que nadie me había pedido que probara. Escuché a Mateo antes de verlo. Pasos rápidos en el corredor del hospital, su voz aguda, con pánico apenas controlado. ¿Dónde está? Dolores Mendoza. ¿Dónde? Entonces estaba en la puerta y vi la cara de mi hijo desmoronarse. Se veía como si hubiera envejecido 5 años en 5 segundos. Su camisa estaba arrugada, su pelo despeinado. Había tomado el vuelo nocturno. Mamá, respiró, y de repente tenía 12 años otra vez, asustado y pequeño. Dios mío, mamá, ¿qué pasó? Cruzó a mi cama entre zancadas, su mano flotando sobre la mía como si tuviera miedo de que pudiera romperme si me tocaba. Me caí, dije simplemente, mi voz aún ronca, pero él ya estaba tomando en cuenta los goteros intravenosos, los monitores, la manera en que no podía exactamente mirarlo a los ojos. La señora López dijo que estuviste en el piso por 2 días. 2 días, mamá. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no? Su voz se quebró y lo vi luchando por contener las lágrimas. Me dijiste que era demasiado difícil de manejar, dije suavemente. Estaba tratando de no serlo. Las palabras colgaron entre nosotros como una hoja. Mateo se hundió en la silla de visitante, su cara en sus manos. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban rojos. Nunca quise. Mamá, no quería que tú. Pero ambos sabíamos exactamente lo que había querido decir. El doctor Ruiz eligió ese momento para entrar, portapapeles en mano. Se presentó a Mateo. Entonces se lanzó a la realidad médica que había estado escondiendo. La condición de tu madre ha progresado significativamente. Los temblores que tal vez recuerdes han evolucionado en serios problemas de movilidad. Su control muscular se está deteriorando más rápido de lo que anticipamos. Le mostró a Mateo los resultados de exámenes, escaneos cerebrales, una línea de tiempo del declive que hizo que la cara de mi hijo se pusiera pálida. Ha estado escondiéndote esto, dijo el doctor Ruiz gentilmente. Canceló 3 citas antes de este incidente. Dejó de tomar uno de sus medicamentos porque no podía abrir las botellas. Necesita asistencia diaria ahora, posiblemente las 24 horas pronto. Mateo se volteó hacia mí y vi todo en sus ojos. La culpa, el horror, la realización aplastante de lo que su ausencia había costado. ¿Dejaste de tomar tu medicamento porque no podías abrir las botellas? Su voz era apenas un susurro. Mamá, lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Alcanzó mi mano entonces, agarrándola como un salvavidas. Cristina dijo que estabas siendo dramática, que podías hacer más por ti misma si lo intentaras. Le creí porque era más fácil que... No pudo terminar. Más fácil que ser un hijo. Más fácil que lidiar con mi enfermedad. Más fácil que verme deteriorar. ¿Dónde está Cristina ahora? Pregunté, aunque ya sabía. La manera en que su mandíbula se tensó me dijo todo. Barcelona, dijo secamente. Se está quedando en Barcelona. Tuvimos una pelea, dijo Mateo calladamente, mirando sus manos. Cuando la señora López llamó, Cristina dijo que probablemente era otra táctica para llamar la atención. Dijo que si yo salía corriendo cada vez que tenías una crisis, nunca tendría mi propia vida. Se rió amargamente. Le dije que mi madre había sido encontrada en el piso de su apartamento después de 2 días, y ella realmente dijo, bueno, tal vez ahora considere una residencia geriátrica. Su voz se endureció. Empaqué mis maletas mientras ella aún estaba hablando. Le dije que no estuviera ahí cuando regresara. El niño que me había dejado por Barcelona se había ido. En su lugar se sentaba un hombre que había aprendido el peso de sus decisiones. He estado revisando tus cuentas, continuó, sacando papeles de su chaqueta. Mamá, ¿por qué no me dijiste que también estabas luchando financieramente? Los costos médicos, las tarifas de entrega. Cerré los ojos, avergonzada. No quería ser más carga de lo que ya era. Para, dijo bruscamente.
Para allá. Eres mi madre, mi único padre. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo dejé que ella me convenciera de que amarte me estaba frenando? Se limpió los ojos bruscamente. ¿Sabes lo que me di cuenta en el avión? En cada momento importante de mi vida, tú estabas ahí. Cada rodilla raspada, cada corazón roto, cada victoria. Y la primera vez que realmente me necesitaste, corrí a Barcelona porque cuidarte era inconveniente. El doctor Ruiz regresó con una trabajadora social, una mujer de cara amable llamada Carmen, que extendió folletos sobre mi mesa de noche. Necesitamos discutir tu plan de alta, señora Mendoza. No puedes regresar a casa sola. Las palabras que había temido. Residencias geriátricas, asistentes de salud en casa, equipo médico. Cada opción se sentía como otra pieza de mi independencia resbalándose. Mateo apretó mi mano. ¿Qué tal si no regresa a casa sola? Todos se voltearon a mirarlo. Me voy a mudar de vuelta, dijo firmemente. Trabajaré remotamente. Usaré mis ahorros para contratar ayuda durante el día. Lo resolveremos juntos. Mateo, no, protesté. Tu trabajo, tu vida. Mi vida está donde esté mi familia, interrumpió. Y tú eres mi familia. Toda ella. Carmen sonrió suavemente. Eso es maravilloso, pero cuidar es demandante. ¿Estás preparado para...? La dejé sola en su piso por 2 días. Interrumpió Mateo, su voz cruda. Casi muere tratando de probar que no era una carga porque yo la hice sentir como una. Así que sí, estoy preparado para lo que sea necesario. Se volteó hacia mí y vi a mi bebé en sus ojos otra vez, pero también al hombre en que se había convertido. Mamá, sé que no puedo deshacer el mes pasado. No puedo retirar lo que dije o el dolor que causé. Pero por favor, déjame tratar de arreglar esto. Déjame ser tu hijo otra vez. Las lágrimas vinieron entonces, para ambos. Todo el dolor y miedo y soledad del mes pasado, cayendo como una presa que se rompe. Los siguientes 3 días en el hospital, Mateo apenas dejó mi lado. Había tirado de hilos con su compañía, arreglado trabajo remoto indefinidamente. Resulta que ser un buen empleado por 3 años tiene sus ventajas, dijo, tecleando en su laptop mientras yo dormitaba. Pero lo pillé a veces, solo mirándome, su cara marcada con algo más profundo que culpa. Era dolor. Dolor por el tiempo que habíamos perdido, por la madre que casi había perdido, por el hombre en que casi se había convertido. Sigo pensando en papá, dijo de repente una noche. Cómo nos dejó cuando las cosas se pusieron difíciles. Y yo hice exactamente lo mismo, ¿verdad? Solo lo disfracé con un ascenso de trabajo y una oficina de esquina. Regresaste, le recordé gentilmente. Esa es la diferencia. Negó con la cabeza. Solo porque la señora López te encontró. Mamá, ¿qué tal si no se hubiera olvidado de darte ese correo? ¿Qué tal si hubiera esperado otro día? Su voz se quebró. Habría recibido una llamada del forense en lugar del hospital. Nos sentamos con esa verdad terrible entre nosotros. Necesito decirte algo, dije finalmente. Estas semanas pasadas, acostada ahí en ese piso, seguía pensando en cuando eras pequeño. ¿Recuerdas cuando tenías pesadillas? Te metías en mi cama y decías, Mami, quita el miedo. Y yo siempre podía, ¿verdad? Pero en algún punto del camino, me convertí en lo que te daba miedo. Esta enfermedad, lo que podría necesitar de ti. Me convertí en tu pesadilla. Mateo se movió de su silla para sentarse en mi cama, cuidadoso con mi cadera. No, mamá. Tenía miedo de verte desvanecerte. Miedo de no ser suficiente. Cristina alimentó ese miedo. Me dijo que mantener distancia era autopreservación. Tomó una respiración temblorosa. Pero, ¿sabes lo que realmente da miedo? El pensamiento de que casi te perdí porque era demasiado cobarde para aparecer. Que pasaste 2 días en ese piso creyendo que eras una carga cuando eres la razón de que yo sea algo. Sacó su teléfono. Me mostró un hilo de mensajes. Cristina. Paredes de mensajes, alternando entre enojo y manipulación. El último.
Cuando termines de jugar al mártir y quieras tu vida real de vuelta, llámame. Borró el hilo mientras yo miraba. Mi vida real es cuidar a la mujer que me cuidó. Durante los siguientes días, hicimos planes. Mateo visitó residencias geriátricas, pero también miró modificaciones para el hogar. Intentaremos casa primero, dijo firmemente. Con ayuda. Pero si llega a ser demasiado, para cualquiera de nosotros, reevaluaremos. No más esconder, no más pretender. Hacemos esto honestamente. Vi a mi hijo transformarse ante mis ojos, investigando equipo, entrevistando asistentes de salud en casa, creando horarios de medicamentos. El niño que había huido de la responsabilidad se estaba convirtiendo en un hombre que la abrazaba. La señora López visitó, trayendo sopa y chismes. Esa novia suya me llamó, susurró conspiradoramente. Quería saber si realmente se estaba quedando. Le dije que sí, y que las mujeres reales no hacen que los hombres escojan entre amor y familia. Compartimos una pequeña sonrisa, del tipo que pasa entre mujeres que entienden cosas que los hombres a veces no. La mañana de mi alta, Mateo llegó con una silla de ruedas y una sonrisa nerviosa. Tu carroza te espera, dijo, pero lo vi agarrando las manijas fuerte. Ambos teníamos miedo. Yo de ser dependiente, él de no ser suficiente. Mientras la enfermera me llevó en ruedas por los corredores del hospital, noté que Mateo ya había memorizado las rutas accesibles, notando dónde estaban las rampas, qué puertas abrían más anchas. Mi niño, siempre el planificador, excepto que ahora estaba planificando para nosotros en lugar de su escape. El viaje a casa fue silencioso hasta que Mateo habló. Contraté a alguien. Gloria. Vendrá las mañanas mientras trabajo. Excelentes referencias. Solía ser fisioterapeuta. Me miró nerviosamente. ¿Está bien? Sé que valoras tu privacidad, pero... Está bien, interrumpí. No más pretender que puedo hacer todo sola. Se relajó ligeramente. Y he estado practicando, abriendo botellas de medicina, organizando pastillas. Descargué aplicaciones para rastrear tus citas. Incluso vi videos de YouTube sobre técnicas de transferencia segura. Mi hijo, que una vez no podía recordar llamar, se había vuelto un experto en mi cuidado en 3 días. Cuando llegamos a mi edificio, lo vi diferentemente. Los 3 escalones con los que había luchado, la puerta pesada contra la que había peleado. Mateo también lo vio. Instalaremos una rampa la próxima semana, dijo calladamente. Y esos abridores automáticos de puerta. Dentro de mi apartamento, todo se veía igual, pero se sentía diferente. Las fotos estaban de vuelta en la pared. Mateo había limpiado todo mientras estuve hospitalizada. La mesa de centro que había roto mi caída se había ido. La reemplacé con algo acolchado, explicó. Por si acaso, en la cocina, organizadores de pastillas llenaban el mostrador. Una nueva silla de ducha esperaba en el baño. Mi vida independiente reorganizada para la dependencia, pero de alguna manera no dolía como había esperado. Esa primera noche en casa, Mateo hizo la cena. Pasta demasiado cocida y pan de ajo quemado. Nos reímos de eso. Risa real por primera vez en meses. ¿Recuerdas cuando trataste de enseñarme a cocinar en la universidad? Preguntó. Dijiste que podía quemar agua. Sí, quemaste agua, le recordé. 2 veces. Comimos la comida terrible juntos y sabía a redención. Más tarde, mientras me ayudaba a prepararme para la cama, una intimidad que debería habernos avergonzado a ambos, pero no lo hizo. Mateo hizo una pausa. Mamá, necesito que me prometas algo. Si alguna vez me convierto en esa persona otra vez, la que se va cuando las cosas se ponen difíciles, recuérdame estos 2 días. Recuérdame lo que casi pasó porque escuché a alguien más en lugar de mi corazón. 3 meses después, vi a Mateo en una videollamada con su equipo de Barcelona, profesional y concentrado. Cuando notó que estaba luchando con mi taza de café, se puso en silencio a mitad de oración y vino a ayudar, regresando sin problemas a su presentación. Esta era nuestra nueva normalidad, su trabajo tejido alrededor de mis necesidades,
mi orgullo suavizado por su paciencia. Gloria también se había vuelto parte de nuestro ritmo, llegando cada mañana con energía de sol. Tu niño me llamó 3 veces antes de contratarme, me había dicho una vez. Quería asegurarse de que entendiera que eras todo su mundo. Los temblores eran peores ahora, y algunos días no podía esconder mi frustración cuando mi cuerpo me traicionaba. Pero Mateo nunca se estremeció. Había desarrollado un sexto sentido para cuando necesitaba ayuda, apareciendo con manos firmes antes de que tuviera que pedir. Somos un equipo, decía simplemente. Las cuentas médicas seguían llegando, pero ahora las enfrentamos juntos. Su cuenta de ahorros se redujo y supe que había renunciado a más que solo Barcelona. Su ascenso, la oficina de esquina, la vida que Cristina había trazado para él. Cuando traté de disculparme, me detuvo. Mamá, estoy exactamente donde se supone que debo estar. Una noche, ordenando fotos viejas, encontramos una de su graduación universitaria. Yo, orgullosa y saludable, él en su toga y birrete, ambos creyendo que el futuro no tenía nada más que posibilidades. Estuve tan enojado con papá por tanto tiempo, dijo Mateo calladamente, por dejarnos, por hacerte hacer todo sola. Y luego casi me convertí en él. Sostuvo la foto cuidadosamente. Pero, ¿sabes qué? Tal vez esto es mejor. Tal vez necesitábamos casi perdernos el uno al otro para entender lo que realmente teníamos. Apreté su mano con mi mano más estable. La mujer en esa foto no podría haber imaginado este futuro. La enfermedad, la dependencia, la inversión de roles. Pero tampoco podría haber imaginado la profundidad del amor que viene de un hijo que te elige, que regresa. La verdad a la que Mateo había regresado a casa no era solo mi deterioro físico, era el reconocimiento de que el amor no se mide en conveniencia o independencia, sino en aparecer cuando aparecer es difícil. Cada pastilla que organizó, cada cita a la que me llevó, cada noche que me ayudó a acostarme, era una disculpa y una promesa envuelta en acción. Te amo, mamá, dijo esa noche, palabras que se habían vuelto nuestro nuevo ritual nocturno. Yo también te amo, bebé, respondí, y en mi pequeño apartamento con sus barras de apoyo y silla de ducha, con mi hijo durmiendo en su cuarto de la infancia otra vez, me sentí más rica de lo que jamás había estado, porque había aprendido algo durante esos 2 días en el piso, que ser demasiado difícil de manejar era solo otra manera de decir que valías la pena aferrarse a ti. Un año después, me senté en mi silla de ruedas en la boda de Mateo, no con Cristina, sino con Rebeca, la hija de Gloria, una maestra que había conocido en un grupo de apoyo para cuidadores. Ella entendía nuestra vida, nunca le pidió que escogiera. Durante el baile padre-hijo en el que habían insistido, Mateo me llevó en ruedas a la pista. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a bailar para la graduación? Susurró, guiando mi silla en círculos gentiles. Dijiste que algún día bailaría en mi boda. Pensé que estaría parada, admití. Solo estoy agradecido de que estés aquí, respondió, y supe que lo decía en serio. Más tarde, mientras lo veía reír con su novia, la señora López se inclinó hacia mí. Esa Cristina me llamó el mes pasado. Quería saber si él era feliz. Sonrió maliciosamente. Le dije que nunca había sido más feliz, que el amor real no huye cuando las cosas se ponen difíciles. Rebeca captó mi mirada desde el otro lado del salón. Me dijo, gracias, moviendo los labios, por criarlo, por sobrevivir, por darles la oportunidad de encontrarse el uno al otro en ese grupo de apoyo donde las personas rotas aprendían a sanarse juntas. Mis temblores eran constantes ahora, mi independencia un recuerdo. Pero había ganado algo que valía más. Un hijo que vio mi debilidad y la llamó fuerza, que sabía que necesitar ayuda no era lo mismo que estar indefensa. La llamada que había cambiado todo no fue solo la señora López diciéndole a Mateo que estaba en el hospital. Fue la llamada de atención que trajo a mi hijo de vuelta a sí mismo, al hombre que lo había criado para ser, antes de que el miedo y las voces externas lo convencieran de lo contrario. Esa noche,
Mientras me ayudaba a acostarme después de la recepción, Mateo hizo una pausa. Mamá, necesito darte las gracias. ¿Por qué? Por sobrevivir esos 2 días, por aguantar lo suficiente para que yo regresara. Su voz estaba espesa de emoción. Por perdonarme cuando no lo merecía. Eres mi hijo, dije simplemente. Eso es lo que hace el amor. 6 meses después, cuando Rebeca nos contó sobre el bebé, las primeras palabras de Mateo fueron: va a necesitar a su abuela. No si puedes, o si aún estás aquí, sino la certeza de que estaría, de que enfrentaríamos lo que viniera juntos. Porque eso es lo que habíamos aprendido en las ruinas de mi independencia, que lo más fuerte no es pararse solo, sino saber cuándo aferrarse el uno al otro. Ser demasiado difícil de manejar casi me mata. Pero también trajo a mi hijo a casa. Nos enseñó a ambos que el amor no se mide en qué tan poco necesitas, sino en cuánto alguien elige dar. Y Mateo, él eligió darlo todo. Al final, esa llamada no solo salvó mi vida, nos salvó a ambos.